Entonces, voy a compartirles pantallita. Acá. Y vamos a subir. Ya. Supongo que se ve el título. Dice, ¿qué vimos la semana pasada, cierto? Ya. ¿Qué vimos la semana pasada o la clase anterior? Hicimos la sección de qué buscar en los párrafos. ¿Ya? Recuerda que primero buscamos ¿cómo se llama? Las frases o los relatos muy cortitos, después nos saltamos a los párrafos, y hoy vamos a ver otra clase más correspondiente a lo mismo. Parte de lo que vimos la semana anterior, no el resumen completo de herramientas, ¿cierto? Como para poder utilizar en un descubrimiento mayor o más profundo de lo que leemos, era específicamente lo que es general y específica, preguntas y respuestas también dentro del texto que estamos leyendo, diálogo, declaraciones de propósito, medios, cláusulas condicionales. Las cláusulas condicionales, recuerda que siempre está la palabra sí, ¿ya? Había una condición detrás. Acciones o roles de las personas, acciones o roles de Dios, dentro de lo que yo estoy leyendo, de términos también que expresan emoción y tono, ¿ya? Recuerden que leíamos también algunas cartas de Pablo, y algunas cartas de Pablo comenzaban como con el les ruego, hermanos, ¿cierto? Y en otra era más duro, ¿cierto? Más rudo, no sé, ahí con una mano más firme, como cuando Jesucristo también le hablaba a los fariseos, ¿cierto? Había una distinta manera también de comunicarse, y eso también hay que tenerlo como en consideración cuando nosotros leemos la palabra, ¿ya? Por eso que yo cuando digo que la idea de que cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor es tratar de ubicarnos en ese momento, en ese lugar, tratar de transportarnos, aunque sea leyendo un puro capítulo, pero leerlo bien, ¿ya? No sacamos nada leyéndonos el Evangelio completo, Juan, lo que sea, si al final lo vamos a leer por encima, lo vamos a leer muy rápido, ¿ya? O sea, siempre va a ser provechoso leer la palabra del Señor, pero va a ser más provechoso cuando lo hacemos como meditando en la palabra, buscando también todo este tipo de características. No es vital el hecho de buscar la mayor cantidad de características posible, pero van a haber algunas de ellas que nos van a servir para una predicación, ¿ya? Van a haber datos que van a ser súper interesantes también para transmitírselo a los hermanos. La idea también es que en una predicación o en un estudio también demos cuenta de que Pablo aquí estaba enojado, de que el Señor aquí estaba con ira, de que el Señor aquí tenía un tono amoroso, un tono sufriente. Es interesante también comunicar eso, ¿ya? Porque los hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno predica en la iglesia, depende mucho el ánimo también de la iglesia, ¿ya? Los días domingos los hermanos suelen estar más despiertos, los hermanos suelen estar con mayor concentración también porque un día de descanso, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos servicio los días de semana presencial, porque a nosotros nos prestan una iglesia por ahora los días domingos y algunos días de semana para hacer algunos cursos, pero por ejemplo nosotros tenemos también servicio todavía online, no más los días jueves, pero anteriormente cuando íbamos a la otra iglesia, una iglesia que nosotros teníamos, los días jueves, los días miércoles, que era cuando hacíamos servicios, cambiamos los días por X razones, los hermanos se quedaban dormidos. Entonces venían del trabajo, estaban cansados. Entonces la idea es que cuando uno también transmite una predicación, tratar de hacerlo con el mayor énfasis posible, bien acorde también con el orden que uno le está dando también a lo que uno preparó, y no solamente al dato, ya no solamente a la información, sino que tratar de transmitir también la emoción del que estaba obviamente escribiendo la palabra del Señor, ¿cierto? Transmitiéndola. Entonces, nuestro rol como estudio detrás es para, por supuesto que en primera instancia es para uno, es para poder profundizar en ella, conocer más la palabra del Señor, emocionarse, sorprenderse, alimentarse, pero así como uno recibe, así uno también tiene que dar hacia afuera, ¿ya? Entonces, ahí es momento también de utilizar, ¿cierto? Aquellas emociones de manera, eh, ¿cómo se dice? De manera consciente, de manera racional, como lo dice Romano, ¿cierto? Con nuestro culto racional, y precisamente para que la iglesia sea bendecida, ¿ya? Pablo lo dice, o sea, dice, si nosotros habláramos lengua, ¿cierto? Y todo el rato estuviéramos hablando en lengua, en lengua, en lengua, a lo mejor va a ser provechoso para mí, pero no va a terminar siendo provechoso para la iglesia. Entonces, uno tiene que buscar ahí el equilibrio, ¿ya? Es bueno indagar, es bueno llenarse del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es bueno también tratar de transmitir todo lo que uno trata de estudiar o recopilar cuando uno está haciendo una predicación, ¿ya? Que yo creo que el foco también de lo que hacemos todo y el llamado también que el Señor
hizo en nosotros, el predicar su palabra. Entonces, la primera clase, recuerden que fue sobre las frases, cómo estudiar las frases, o qué dice el texto en frases, qué dice el texto en párrafos. Y hoy vamos a ver qué dicen los textos en discursos o relatos. ¿Ya? Aquí dice, ¿qué son los discursos, primero que todo? Un discurso puede ser un episodio más breve dentro de un relato, que este puede ser David y Goliat. O puede ser también el propio relato completo, la historia de David. Dos párrafos relacionados de una de las cartas de Pablo pueden ser un discurso. La Biblia no es una colección de frases cortas, ¿ya? Y sin relación, ni de párrafos inconexos, sino más bien un relato, ¿ya? Los temas están entretejidos a lo largo del texto de párrafo en párrafo. O sea, es una historia, ¿ya? Todo lo que trata la palabra del Señor, por ejemplo, hay breves capítulos que probablemente yo los veo como en Salmos, ¿cierto? Que de repente no están del todo conectados, sino que son como relatos, ¿cierto? O son historias probablemente de que no todas están entretejidas en sí. Sí hay obviamente un elemento central que es el Señor, ¿cierto? La gracia, el poder, la soberanía que Él tiene en todo lo que pueden ser los salmos. Y asimismo también en Proverbios. En Proverbios, cuando se habla también de la sabiduría, cuando se habla de la inteligencia, cuando se habla de la mujer extraña, hay de repente ciertas secciones que están como desconectadas, ¿cierto? Pero al final todo tiene un mismo foco, ¿ya? Al final los proverbios están escritos, ¿cierto? Para adquirir mayor sabiduría y son parte algunas de ellas de vivencias del día a día o de la vida también de aquellos quienes escribieron la palabra del Señor. Entonces, nunca hay que leer la Biblia como lo hemos leído mal acostumbradamente, simplemente de pancitos de vida, ¿ya? Yo no tengo nada en contra de los pancitos de vida. Lo dije hace unas clases anteriores. Hay hermanos que lo han dicho públicamente. Yo odio los panes de vida porque los hermanos los limitan en leer. Yo no los puedo odiar porque al final igual es palabra del Señor. Sí, no comparto la visión que pueden tener hermanos, y quizás que en algún momento, quizás yo también hice, de sacar un pancito de vida y tomarlo como que fuera el horóscopo, ¿ya? Así como me sale algo bonito, me va a ir bien y que... No, pues la palabra del Señor no se toma derechamente para eso, ¿ya? Entonces, los discursos pueden ser relatos bastante extensos, ¿ya? No, como bien lo dice ahí, puede ser una historia corta de David y Goliat o puede ser la historia completa de David. Y ahí para tomar la historia completa de David tenemos que tomar varios libros, ¿ya? No es solamente uno que nos diga la historia completa de David. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, conexión entre párrafos y episodios, ¿ya? ¿Qué significa eso? Segundo, cambios de relato. Hay divisiones y ejes fundamentales también dentro de lo que nosotros podemos leer dentro de un discurso. Y hay intercambio, ¿ya? De repente estamos hablando sobre un tema y saltamos a otro tema. Y ese también tiene, todo lo que aparece acá tiene un propósito, ¿ya? Cuando hay una conexión entre párrafo y episodio tiene un propósito. Cuando hay un cambio de relato, divisiones y ejes fundamentales, también tiene un propósito del autor, ¿ya? Obviamente que sabemos que el autor es el Señor como autor primario, pero actúa también en la vivencia y en la forma también de comunicar y de escribir de los que estaban redactando, supuestamente. Entonces, que en este caso puede ser un Pablo, ¿cierto? Un Lucas, y escritores también del Antiguo Testamento u otros más. Entonces, al último vamos a ver una conclusión, vamos a hacer un repaso, ya, no sé si sobre todo lo que ya hemos visto hasta acá, pero también vamos a dar una tarea, ¿ya? Y la tarea va a estar relacionada precisamente con lo que vamos a ver hoy día. Bueno, paréntesis, revisé las tareas de ustedes, ¿ya? Me parecen, hay dos hermanos que tomaron el mismo texto y hay cosas distintas en cada uno, y eso me gusta, porque hay hermanos que realmente miran en un lado y hay otro hermano que mira para otro, en otras características, y al final cuando se complementan vemos que puede ser mucho más amplio el descubrimiento que si lo viese una sola persona. Entonces, me gusta la forma en que lo hicieron porque está bastante ordenado. Y tuvieron también bastante observación. Hay algunas cositas que yo hubiese agregado de más, pero ya esa es parte de mi observación también. Así que nada, de verdad, le encuentro que están muy bien hechas. Se puede profundizar aún más, como recién les dije, pero no hay nada que yo les pueda reclamar y decirle, hermano, quédese un ratito para que veamos qué le complicó. O sea, en este caso no hay nada que yo les pueda reclamar. Está bien, el primer ejercicio se cumplió, ¿ya? Así que podemos seguir. Entonces, la conexión entre párrafos y episodios. Aquí vamos a ver qué significa esto, cómo nosotros nos encontramos en la conexión entre párrafos y episodios dentro de textos bíblicos. Vamos a ver los ejemplos lo más fácil como para poder entender.
Dice, vamos a analizar un episodio que encontramos en Marcos 8, del 22 al 26, para intentar determinar algunas conexiones entre este y los episodios anteriores y los que le siguen, ¿ya? Siempre, hermano, cuando nosotros encontramos complejo, a lo mejor algo que a lo mejor no entendemos el por qué aparece ese relato ahí, o no entendemos quizá algo que puede ser un poco difícil de entender, lo recomendable es siempre leer lo que le antecede y lo que le procede, ¿ya? Y eso es lo que le antecede y le procede, puede que sean unos simples versículos, como puede que sea el libro completo, ¿ya? Para yo poder entender ese texto a lo mejor complicado, ¿ya? No es simple de analizar, esa no va a ser la regla de que yo tenga que leer el libro completo o el evangelio completo o la carta completa. Siempre va a estar lo más cerca posible de donde va a estar la respuesta a lo mejor de su duda, ¿ya? Probablemente va a estar en el capítulo anterior o en el capítulo siguiente. Pero van a haber casos que a lo mejor nosotros podemos como profundizar aún más el estudio a lo mejor de alguna palabra o de alguna frase que aparece dentro de algún texto bíblico, no solamente analizando el capítulo anterior y el capítulo que le sigue, sino que probablemente la carta anterior, el libro anterior o parte del Antiguo Testamento también, cuando de repente hay algunas palabras, algunas expresiones que tienen que ver también con el Antiguo Testamento. Entonces, ahí es súper importante ir usando quizás otras herramientas, ¿ya? Como la concordancia, pero lo que más le va a servir siempre es leer, ¿ya? No afirmar sentido de la concordancia para buscar palabras similares. Entonces, vamos a leer primero el texto a leer, que es Marcos 8, el 22 al 26. Después de eso vamos a leer el texto anterior, del 14 al 21, y después el texto posterior. Vamos a ir dándonos cuenta del por qué se genera una conexión entre estos párrafos y los episodios. Entonces, Marcos 8, el 22 al 26 dice así. Pero un poquito de tomar. Dice, llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad, y lo envió a su casa diciendo, ni aun en la aldea entres. Este es un pasaje un poco extraño, ¿ya? No sé si se dieron cuenta. ¿Por qué piensan ustedes, los que pueden hablar? Sé que mi hermano Javier está en otra actividad que está escuchando, pero está en otra. No sé si ustedes se dieron cuenta lo extraño del texto. ¿Encontraron algo extraño de lo que acabamos de leer? Ahí dejo el micrófono abierto, cualquiera. Pueden decirme que no o pueden decirme que sí, algo extraño. Que tuvo que hacerla dos veces, poner las manos sobre los... Exactamente. Eso es lo raro. Y aquí pueden surgir algunas preguntas. Y ahí está la primera pregunta la que está haciendo usted. ¿Por qué al principio Jesús sanó o sana al hombre de un modo parcial? ¿Acaso es incapaz de curar totalmente al ciego de una sola vez? ¿Por qué le pregunta a Jesús si ve algo? ¿Acaso no lo sabe? ¿O es que no está seguro de sus capacidades para sanar? O sea, ¿por qué hizo un milagro dos veces? ¿Por qué le echó saliva en los ojos, ¿cierto? Le tapa su vista, le dice si ve algo, le pregunta o no, el hombre le dice la descripción de lo que está viendo y después nuevamente vuelve a ejecutarlo y ahí ya queda sano completamente o mirando sin ningún impedimento? Entonces, eso es algo raro a lo mejor de estar leyendo acá, porque cualquier escéptico podría decir, oye, y Jesús hace milagro a medias, o tuvo que hacerlo dos veces, o Jesús no sabía, o sea, siendo Dios, no sabía que este hombre iba a mirar a lo mejor de manera extraña y no iba a quedar sano completamente en el primer milagro. O sea, son preguntas que se puede hacer cualquier persona, y no son preguntas, entre comillas, como con una mala intención, sino que simplemente como para saber y entender también el por qué se ejecutó, ¿cierto? Dice, al principio el hombre no ve nada, después puede ver parcialmente, pero no con claridad. Finalmente Jesús le capacita para ver de un modo completo. ¿Significará o significa algo todo esto? Ahora leamos el texto que le antecede y después vamos a leer el texto que le sigue, ¿ya? Este es el texto que está anteriormente a eso. Dice, y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan.
y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Acaso no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Ahora el texto que le prosigue, de lo que leímos al inicio. Salió Jesús con sus discípulos después de hacer el milagro. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Ahora, ahora se hace el ejercicio. Busquemos ahora las conexiones entre estos 3 episodios. Se hicieron cuenta, eran 3 episodios. Considera la siguiente observación. Primero, proceso de observación. 1. Los 3 episodios son básicamente diálogos. ¿Ya? No es información al aire, sino que son conversaciones que se establecen. Primero, una conversación, ¿cierto?, con los discípulos, después una conversación con el ciego, y después una conversación nuevamente con los discípulos. En cada uno de los episodios Jesús plantea una pregunta. ¿Ya? Eso también es importante. Cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de preguntas y respuestas, ahí uno podría haber sacado esa conclusión. ¿Ya? En cada uno de estos episodios Jesús plantea una pregunta. Tercero, en el primer episodio, ¿ya?, Jesús dialoga con sus discípulos y también lo hace en el tercero, primero y tercero con sus discípulos. En el episodio intermedio es distinto. En este incidente Jesús dialoga con un hombre ciego. En otras palabras, el diálogo entre Jesús y el ciego se sitúa entre 10 diálogos del Señor con los discípulos. ¿Acaso se propone alguna comparación o contraste? Y ahí podemos usar también las herramientas anteriores de buscar alguna comparación o algún contraste también de lo que está señalando el Señor en estos diálogos, en estos episodios. Cuarto, en el episodio intermedio se menciona 2 veces la aldea. En el tercer episodio se habla de aldeas. 5. Jesús termina el episodio del ciego prohibiéndole que regrese a la aldea. En el tercer episodio Jesús concluye también con una prohibición, en este caso dirigida a los discípulos para que no hablaran de él. 2 prohibiciones al final. Sexto, en el episodio intermedio, la terminología gira en torno a palabras relacionadas con el sentido de la vista. Observa la repetición siguiente. Y se dan cuenta que aquí uno ya empieza a hacer un análisis de las comparaciones, de los contrastes, de las palabras repetidas, etc. ¿Ya? Dice, en el versículo 23 habla de el ciego. Después de escupir los ojos del ciego, ves algo, es relacionado con la vista. Levantando la vista, veo a los hombres, los veo como árboles. Jesús puso las manos sobre sus ojos, él miró fijamente, su vista fue restaurada y lo veía todo con claridad. 7. Comparaciones. ¿Aún no comprendéis ni entendéis en el versículo 17? Teniendo ojos, ¿no veis? Esta repetición de palabras relacionadas con el sentido de la vista que se produce en los 2 primeros episodios es sin duda una importante conexión entre ambas. ¿Ya? 8. Observa que en el episodio del ciego, esta terminología se utiliza de un modo literal, haciendo referencia al sentido físico de la vista. ¿Ya? No obstante, en el primer episodio, estas palabras se utilizan de modo figurado, ¿ya?, y hacen referencia a la facultad de la comprensión. Jesús deja esto especialmente claro cuando afirma, ¿aún no veis o entendéis? Jesús reitera, matiza al final de este episodio con la insistente pregunta, ¿aún no entendéis? Recuerden que en el episodio anterior, el Señor les dice también así como, oye, ¿y qué están discutiendo de eso? ¿Acaso ustedes no se dieron cuenta de que simplemente con unos pocos peces yo hice esto? ¿Cuántas cestas quedaron? Y nuevamente le vuelve a decir así como, teniendo ojos no ven, ¿cómo no entienden? ¿Cierto? 9. La afirmación de Pedro 8:29, tú eres el Cristo, indica que Pedro entendía ahora quién era Jesús, aunque puede que los demás todavía no tuvieran luz acerca de esta cuestión. En esencia, se constata que ahora ve claramente. ¿Ya? Y aquí está la conclusión de la conexión. Vamos a ir viendo otros ejemplos, ya sé que no se asusten por cualquier cosa. Dice, en el primer episodio Jesús plantea algunas preguntas a sus discípulos y se da cuenta de que realmente no entienden quién es Él.
¿ya? En el primer episodio, recuerden que estaban discutiendo por pan. Y el Señor más encima le habla de la levadura de los fariseos y a lo mejor entendían levadura con el pan, no sé. No entendieron muchas cosas, ya no estaban viendo. Dice, su visión es solo parcial, la de los apóstoles en la barca. No obstante, cuando llegamos al tercer episodio, esto ya ven claramente y lo reconocen como el Cristo. El relato intermedio, el episodio del ciego, es una ilustración. O sea, ¿a qué voy yo con esto? No es que no haya pasado, sino que el Señor usó una cotidianidad, ay, no sé cómo se dice, pero algo cotidiano, ¿cierto? Para ejemplificar la vida espiritual de los discípulos, ¿ya? Aquí de Pedro, ¿cierto? De todos ellos. Dice, el relato intermedio, el episodio del ciego, es una ilustración del proceso que están experimentando los discípulos. No es tanto el relato acerca de una sanidad de Jesús, sino más bien respecto a sino más bien respecto a un hombre. Es un principio en un principio solo ve parcialmente, como los discípulos. Después, igual que los discípulos, ve con toda claridad. ¿Ya? El ciego representaba la vida espiritual de los apóstoles. Al principio no veían nada y veían simplemente los milagros. Finaliza la conversación con el Señor después de haber sanado al ciego y ya Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya veía con toda claridad. Ya no era necesario nuevamente pasar sus manos por sus ojos. ¿Ya? Pedro anteriormente estaba viendo ya un poquito más, pero al final termina viendo todo al igual que el ciego. El incidente del ciego ilustra con un suceso cotidiano, esa era la palabra, cotidianidad, algo así, lo que estaba sucediendo en las vidas de los discípulos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí hubo una conexión, ¿ya? De repente suele pasar de que hay textos en el centro, específicamente cuando el Señor Jesucristo hace algún milagro, que quiere decir algo más allá, ¿ya? Nosotros nos quedamos sorprendidos con el milagro, pero no alcanzamos a conectar las cosas que le anteceden y le proceden. Muchas veces yo he predicado también en la iglesia y predico sobre a lo mejor algún milagro del Señor, ¿cierto? Y una predicación obviamente hermosa, porque el Señor es palabra de Dios, o sea, no es una conclusión mía, es palabra del Señor la que se expone y la que también me alimenta a mí y alimenta a la iglesia. Pero muchas veces no nos alcanzamos a darnos cuenta porque no empezamos a hacer este ejercicio de conectar ciertas cosas, ¿ya? Aquí era como que, oh, qué sorprendente cómo el Señor sanó a un hombre, ¿cierto? Con la saliva en los ojos, le dio la vista, le dio una prohibición y todo, pero no alcanzamos a conectar las cosas. Y por eso que es importante también hacer ese ejercicio, para darnos cuenta de que hay mayor profundidad de la que creemos siempre en la palabra de Dios. Otro ejemplo, Colosenses 1, del 3 al 8 y 1, 9 al 14. Dice así. Voy a tomar de nuevo hierbita. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Aquí vamos a empezar nuevamente con el proceso de observación. En ambos párrafos, Pablo menciona que había oído hablar de la conversión de los colosenses, ¿ya? En el 1 al 4, en el 1 9, ¿ya? En ambos párrafos, aquí hay un proceso de comparación y aquí no hay una conexión. En ambos párrafos, Pablo y Timoteo están orando por los colosenses. En el primer párrafo, Pablo y Timoteo dan gracias a Dios por la fe y amor de los colosenses. En el segundo, piden a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad. Por tanto, en el primer párrafo encontramos la causa para la oración, mientras que en el segundo
tenemos el contenido de la oración. Cuarto, en el primer párrafo, Pablo y Timoteo dan gracias a Dios. Sin embargo, en el segundo, quieren que sean los colosenses quienes lo hagan. En el primer párrafo se presenta el Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, al final esto es como un desarrollo de no solamente decir, ya, aquí hay estas palabras repetidas, o aquí hay un listado, o aquí hay una causa y efecto, sino que tratar de profundizar un poquito más, ¿ya? ¿Quién está recibiendo la instrucción? ¿Quién es el que da la instrucción? ¿Quién es el que ejecuta a lo mejor el milagro? ¿Quién es el que lo recibe? Y así sucesivamente, ¿ya? Aquí ustedes se están dando cuenta de que, como dice en el 4, dice, en el primer párrafo Pablo y Timoteo dan gracias a Dios, pero ya en el segundo quieren que sean los colosenses quienes lo hagan, ¿ya? En el primer párrafo se presenta el Evangelio produciendo fruto y creciendo. Con este lenguaje metafórico, saluda la extensión del Evangelio. El fruto es la nueva iglesia de Colosas. En el segundo párrafo, 1 al 10, Pablo utiliza la misma metáfora, fruto y crecimiento, aunque con referentes distintos. Aquí son los colosenses aquellos que producen el fruto y crecen. Su fruto es toda buena obra y su crecimiento lo es en el conocimiento de Dios. ¿Ya? La conclusión de esta conexión es, en el primer párrafo, Pablo y Timoteo han oído hablar de la fe salvífica inicial de los colosenses y de su amor, y dan gracias a Dios por estas cosas. No obstante, no se detienen en una mera expresión de gratitud a Dios por los nuevos convertidos. En el segundo párrafo siguen orando por ellos, para que avancen hacia la madurez, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hagan buenas obras y crezcan constantemente en el conocimiento de Dios. Si se dan cuenta, no siempre nos vamos a encontrar como con cosas, o sea, a lo mejor más difíciles de encontrar, como el primer ejemplo, que vemos un milagro puesto en el centro, ¿cierto?, de la instrucción directamente hacia los discípulos, hacia los apóstoles. Viene un milagro y el por qué se ejecuta ese milagro es difícil de conectar, pero aquí vemos simplemente como un análisis, ¿ya? Un análisis de la diferenciación, ¿cierto?, de estos dos párrafos completos y ver más o menos que tienen cierta similitud y hay cierta comparación también entre ellos. Y se va ejecutando de esta manera también a la conclusión que podemos llegar. Ahora, recuerden que esto solamente se llama, vamos a ir al inicio nuevamente, esto es lo que nosotros llamamos como conexión entre párrafos y episodios, ¿ya? Recuerden que lo que hablamos en un principio de que la Biblia no es simplemente un libro desconectado entre lo que aparece en su escrito. Todo tiene conexión, ¿ya? Una cosa con la otra. No hay cosas desconectadas entre sí. A no ser que sea un término de un relato, un término de un discurso o el cambio a lo mejor de una historia, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el segundo, ¿ya? En el segundo, que se llama cambios de relato, divisiones y ejes fundamentales. Aquí hay que ver que de repente ya aquí cambiamos totalmente el panorama y estamos hablando ya quizás de otra cosa, ¿ya? Así como pasaba con el Señor, de repente predicaba en un lugar, ¿cierto? Estaba ahí, después ya pasaba a otra ciudad o a otro lugar en su predicación y ya entramos a otro análisis, ¿ya? No precisamente con el análisis anterior. Entonces, ahora entramos al cambio de relato, divisiones y ejes fundamentales. En nuestra lectura de las unidades de texto más extensas, hemos de buscar puntos en que el relato parece dar un nuevo giro. En las cartas, esto toma la forma de una división importante. El autor introduce un cambio de temas, que frecuentemente consiste en pasar de una exposición de carácter doctrinal a otra eminentemente práctica, ¿ya? Y nuevamente vamos a ir viendo ejemplos. Por ejemplo, en Efesios del 1 al 3, Pablo utiliza un gran número de verbos de naturaleza explicativa o descriptiva. Y esto, obviamente, esta conclusión, nosotros podemos llegar al hacer el ejercicio anterior, de las dos clases anteriores. En estos primeros capítulos, apenas sí aparecen imperativos. Por ejemplo, que nos ha bendecido, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida, por gracia habéis sido salvos, Dios nos resucitó, Él es nuestra paz, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Si se dan cuenta, en los primeros capítulos apenas aparecen imperativos, ¿ya? A partir de Efesios 4.1 hay un dominio de los verbos imperativos, ¿ya? Dice, sed humildes, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no andéis como andan los gentiles, hablad verdad cada cual con su prójimo, no deis oportunidad al diablo, sed bondadosos y compasivos los unos con los otros, sed imitadores de Dios, sed llenos del Espíritu, maridos, amad a vuestras esposas, vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta? Al principio se ven
se ven verbos, ¿cierto? De alguna manera como que están, yo estoy siendo el receptor, ¿cierto? En aquellos verbos, en la mayoría de lo que aparece acá, no es a lo mejor por una bendición de a lo mejor del apóstol, ¿cierto? O de la iglesia, sino que es la bendición del Señor, ¿cierto? Nos dio vida, nos bendijo, nos dio la gracia, nos salvó, nos resucitó, es nuestra paz, etcétera. Y aquí ya es parte nuestra, ¿ya? Y ese análisis se ve solamente a través de los ejercicios anteriores que empezamos a ejecutar, ¿ya? Pero tienen que tener también un norte. Conclusión. Las dos mitades se conectan entre sí, en una relación de causa y efecto. La causa se explica en los capítulos 1 al 3, lo que Cristo ha hecho por nosotros y sus implicaciones, mientras que el efecto se presenta en los capítulos 4 al 6, vivir de un modo digno de Cristo y de todo lo que ha hecho a favor nuestro, ¿ya? Y recuerden que esta es una división, ¿ya? Si bien estamos haciéndole, aquí aparece, ¿cierto?, que se genera una causa y un efecto, no lo vamos a ver claramente quizás como en los capítulos anteriores, perdón, en la clase anteriores, que a lo mejor tomábamos un versículo, ¿cierto? Y había una causa y un efecto en un versículo. Aquí ya lo vemos en una carta completa, ¿ya? Que al principio tiene un carácter como de receptores, ¿cierto? De la gracia del Señor, y al finalizar también la carta ya hay una, un empuje, ¿cierto? Ya con verbo imperativo de vivir una vida acorde a la misericordia del Señor al inicio, ¿ya? Entonces, tiene lógica lo que estamos leyendo. Por eso vuelvo a repetir, la Biblia no se lee de manera cortada, ¿ya? No tomamos simplemente un versículo y lo hacemos nuestro y le sacamos todo el contexto. La idea es leerlo completamente y entender el fin también del apóstol de escribir su carta, ¿ya? El apóstol, ese era el fin que tenía también, de llenar de argumentación también la gracia del Señor, pero no solamente quedarnos con el Dios de amor, ¿ya? Hoy también es parte de ese error que se comete en la iglesia, ¿cierto? Para tratar de que la gente no se vaya y todo el cuento, de solamente mostrar, entre comillas, una de los atributos comunicables de Dios, que puede ser el amor. Pero también yo tengo que mostrar cuál es mi deber, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿Cómo es que yo debo cuidarme? ¿Cómo es que yo debo vivir también una vida acorde a lo que el Señor me ha entregado, ¿cierto? Entonces, todo está interconectado. Y así también se presenta obviamente la palabra del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda Samuel. La diferencia entre la primera y la segunda mitad de Segunda Samuel es muy sorprendente. El David fuerte, victorioso y confiado de la primera mitad del libro se contrasta marcadamente con el hombre débil e indeciso que encontramos en la segunda, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ambas partes? ¿Qué es lo que produce este cambio? ¿Cuál es el episodio que sirve de pivote? ¿Y qué es lo que sucede para producirlo? Y aquí dice, el acontecimiento en cuestión se consigna en 2 Samuel 11 y 12. David peca al acostarse con Betsabé y ordenar después el asesinato de su marido Urías. Antes de este episodio, David pasa por la vida como el amado y respetado héroe nacional. Después de este suceso, su buena reputación comienza a desvanecerse. Para entender 2 Samuel, es crucial que veamos este pivote y que observemos el papel central que desempeña en el cambio de dirección del relato, ¿ya? Es interesante también analizar. Y yo creo que estos análisis también nos marcan un poquito más también la profundidad del hombre conforme al corazón de Dios, que peca gravemente, y cómo vemos también de que cae en su condición como rey, de que cae como en su condición de hombre, cae en su condición como hijo de Dios. O sea, hay una caída brutal, ¿ya? Es muy grande. Pero anteriormente a eso, por supuesto, que se dirigió como una gran autoridad, ¿cierto? Como un héroe nacional prácticamente. eh, Nunca lo había ensalzado en todo caso como con gloria propia, sino que siempre ensalzaba al Señor, por algo era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero después de haber pecado de esa manera, y después de ver también de cómo se desliza, ¿cierto? Porque David no solamente se acuesta con esta mujer, sino que la desea de antes, o sea, ¿cómo se dice? Usa de forma incorrecta también su poder para ejecutar algo totalmente malo. Anteriormente a eso, él como rey, como lo habíamos visto en su vida anterior, ¿cierto? A cometer el pecado, él tenía que haber estado en la guerra, tenía que haber estado con la gente también acompañándole, y no en su casa. Estaba de ocioso, ya prácticamente estaba acostado mirando por la ventana en la tarde, quizá ahí haciendo una vida normal, y por supuesto que el ocio lo llevó también a cometer este tipo de pecado, a desear quizás cosas que no tenía que haber deseado jamás. Entonces, todo fue un arrastre de cosas. Y para poder ir llegando como a esas conclusiones, hay que ir leyendo en detalle, ¿ya? Y saber también cuál era el comportamiento de un rey, ¿ya? Dentro del reino de Israel. El rey no era como en las películas,
que el típico que está dentro de, dentro de los reinos, ¿cierto? Dentro de los castillos, esperando simplemente dándoselas de vago. No, este era un hombre que salía a la guerra, ¿cierto? Que representaba a su pueblo, que oraba si tenía que orar, si se veía que a lo mejor su pueblo estaba perdiendo, que oraba antes incluso de salir a la guerra. David aquí había perdido todo este tipo de cosas, ¿ya? No la está cumpliendo. Entonces, su alejamiento de Dios empezó desde antes, y no precisamente después de caer con aquella mujer. ¿Ya? Hay otro, y creo que este es el último de lo que vamos a ver hoy día, que es el intercambio. También aparece dentro de los libros que se ejecuta un tipo de intercambio en los relatos, ¿ya? Y vamos a ver por qué también se da. ¿Qué es intercambio? El intercambio es un recurso literario que se utiliza principalmente en narrativa y que implica el contraste o comparación de dos relatos al mismo tiempo como parte del desarrollo general de una historia. Por regla general, la narración va de un relato a otro, a menudo para contrastar distintas cuestiones. ¿Ya? Ejemplo. De aquí vamos a ver dos ejemplos que son súper interesantes. Los primeros capítulos de Primera de Samuel exhiben esta característica. En los primeros capítulos, el relato desarrolla la situación de dos familias distintas. Elí, el obeso y perezoso sacerdote, y Ofne Fines, sus dos hijos decadentes y desobedientes. Contrastan con la devota Ana y con Samuel, su hijo piadoso y obediente. Los dos relatos se van desarrollando al mismo tiempo y la narración pasa constantemente del uno al otro. ¿Ya? Es como las películas, que uno ve la vida de uno y se va desarrollando, después uno salta a la vida del otro y después va a la vida del otro y se van contrastando entre sí. ¿Ya? No es simplemente un versículo que se contrasta, sino que es la vida completa y la narración completa la que se va contrastando, ¿ya? Y la que se va ejecutando intercambio, ¿ya? En el relato. ¿Por qué emplea el autor este recurso literario en la narración de su relato? En Primera Samuel el intercambio en cuestión se utiliza para poner de relieve el intenso contraste entre Samuel y el corrupto sacerdocio que va a sustituir, ¿ya? Ese es básicamente el por qué, ¿ya? ¿Por qué se va produciendo este intercambio? Recuerden que después ya Elí fallece, sus hijos también, obviamente por juicio de Dios a sus hijos, pero es precisamente como para ir mostrando también cuál era la corrupción que había dentro de este sacerdocio y que de alguna manera Samuel iba a hacer ese reemplazo, ¿cierto? Ese intercambio. Y aquí es de manera negativa, pero no siempre se da de manera negativa en las palabras, ¿ya? Y ese es el segundo ejemplo que vamos a ver. Lucas utiliza también este recurso en los capítulos intermedios de Hechos, para presentar la transición de Pedro a Pablo como personaje principal o personaje central del relato. Pedro lo es en los 7 primeros capítulos. Se habla mucho de Pedro, ¿ya? Pedro es el personaje principal de Hechos en los primeros 7 capítulos. A Pablo, como Saulo, se le introduce en Hechos 7, 58, del 8 al 1 al 3. Pedro recibe de nuevo protagonismo en el 8 del 14 al 25. Pablo, como Saulo, es el centro de atención del 9 del 1 al 30, que fue su conversión. Sin embargo, Pedro tiene un importante encuentro con Cornelio, que marca todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Pablo regresa brevemente a un primer plano en la mitad del capítulo 11. A continuación, en 12 del 1 al 19, se consigna la milagrosa liberación de la cárcel de Pedro y su partida de Jerusalén. En el capítulo 13, Pablo adquiere de nuevo el protagonismo y sigue como personaje central del relato durante los siguientes 15 capítulos. O sea, Pedro estuvo al inicio, ¿ya? Explicando una serie de cosas, ¿cierto? Espera, ¿me tengo un segundito? Ahí sí. Entonces, si nos damos cuenta al principio, claro, o sea, casi toda la representación o el foco estaba puesto sobre Pedro, pero después finaliza Pablo siendo el protagonista de, de toda esta evangelización, ¿sí? Y ahí también se ejecuta una suerte de intercambio, ¿sí? Entonces, pero, ¿cuál es el propósito de este intercambio en el libro de los Hechos? ¿Qué intenta decirnos Lucas con este constante cambio de protagonista? Aquí no está contrastando a un personaje positivo con otro negativo como lo fue en Samuel, ¿ya? En Samuel hubo un intercambio de personajes centrales dentro de la historia, dentro del relato, pero fue porque ahí sí había un contraste, ¿cierto? Aquí Pablo y Pedro, si bien no hay no hay una negatividad, ¿cierto? Ni tampoco hay un tema de quién era menos pecador o más pecador que el otro, sino que simplemente Lucas utiliza el recurso del intercambio para demostrar que como apóstol, Pablo exhibe igual poder, ¿ya? Y autoridad que Pedro, y para mostrar que el mensaje de Cristo que comenzó con los judíos se extiende con éxito entre los gentiles, ¿ya?
Recuerden que Pedro fue el predicador, entre comillas, ¿cierto?, hacia el mundo hebreo, de todos los apóstoles y todos los que obviamente se congregaban, tenían raíces israelitas, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y Pedro o sea, Pedro les predica a ellos primeramente. Después Pedro se va de espalda, ¿cierto?, cuando el Señor le dice, mata y come. Cuando va a la casa de Cornelio se da cuenta de que el Espíritu Santo no es solamente para el pueblo de Israel, de que la gracia del Señor no es solamente para el pueblo escogido, sino que también era para cualquier ser humano, ¿ya? Era también para los gentiles. Y ahí él se da cuenta realmente cuál era la obra del Señor y cuál era la gracia también de Dios. Claro, él quedó sorprendido. Y después también entra a escena Pablo, precisamente para ya comunicar el Evangelio de manera universal, ¿ya? Y ahí por eso que después vemos ya una continuación también de Pablo en el relato. Algo que siempre me han preguntado, yo también obviamente en su tiempo me pregunté, fue por qué no vemos la muerte de Pablo, o de Pedro, ¿cierto? De cómo murieron estos hombres y simplemente quedó dentro de la historia. Pero si nos damos cuenta, la palabra del Señor jamás ensalza a un hombre, ¿ya? Si bien los pone de manifiesto sus debilidades, su fortaleza, lo que ellos llegaron a hacer, pero no lo ensalza como figuras para ser alabadas, ¿ya? Probablemente, si hubiésemos sabido de qué manera hubiese muerto Pablo de manera oficial por la Biblia, a lo mejor lo hubiésemos idolatrado más de lo que ya los idolatramos hoy día, ¿ya? Y el Señor precisamente no quería eso. Deme un segundo, vengo al tiro que tengo una niña llorando aquí al lado y a ver qué es lo que pasa. Vengo en 2 minutos, permiso. Y ahora sí. Perdón por la interrupción. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, era básicamente eso. Aquí no hubo un contraste de manera negativa, sino que simplemente el intercambio que se dio fue para enfocarlo también hacia donde Dios estaba trabajando, ¿ya? Por eso que se ejecutó ese cambio, y no porque tal autoridad a Pedro, ni tampoco por darle mucha autoridad a Pablo, sino que era simplemente para decir que ambos eran apóstoles, pero que la historia del Señor ya la estaba escribiendo de otra manera, ya hacia el mundo en general, y no simplemente hacia el pueblo de Israel. Es bastante profundo. Ahora, Eh, esta es la tarea, ¿ya? La clase hasta el día de hoy llega hasta acá, ¿ya? Es bastante, no quiero profundizar más, sino que quiero que se entienda lo que se comunicó hoy, de que también repasen las 2 clases anteriores, porque probablemente, no en esta tarea, pero después más adelante también vamos a hacer ejercicios con respecto a eso, ¿ya? Solo para adelantar y sin ánimo de meter miedo, cuando demos el último examen o la última prueba, tiene que venir todo esto, ¿ya? Vamos a analizar un texto completo, probablemente un capítulo entero, y vamos a ver palabras repetidas, vamos a ver también si es que se generan este tipo de intercambio, cuáles son las conclusiones finales, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a estudiar el contexto histórico, vamos a estudiar palabras también seleccionadas en el griego para ver cuál es la interpretación más correcta a entregarla con herramientas como el diccionario Strong, que es el diccionario que uno puede ir viendo como las palabras en hebreo en específico o las palabras en griego en específico. Entonces, son bastantes cosas las que hay que hacer, ¿ya? Entonces, por eso que la idea es que ustedes puedan ir repasando también e ir viendo las clases anteriores por si algo se les va, ¿ya? Entonces, la idea es esto, e ir haciendo constantemente los ejercicios porque se puede llegar a conclusiones tan interesantes como las que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, esta va a ser, yo les voy a dar aquí la tarea y después voy a dejar abierto si que ustedes quieren preguntar, si que quieren decir cualquier cosa, ¿ya? La tarea es leer Marcos del 21 al 43, ¿ya? Y aquí se trata de 2 relatos. Yo hoy aquí le estoy dando la pega. Se trata de 2 relatos. El primero trata de Jairo y su hija, y en el segundo se desarrolla el episodio de una mujer que tenía flujo de sangre, ¿ya? Y aquí esta es la tarea. Observa que el segundo relato interrumpe el primero. Es decir, el relato de la mujer con flujo de sangre se presenta precisamente a la mitad del episodio de Jairo y su hija. Este hecho es sin duda sugerente, así como le fue sugerente el milagro de Jesucristo a la mitad, ¿cierto?, de prácticamente de la lección que le estaba dando a sus discípulos, aquí también pasa algo justo a la mitad,
de una petición que Jairo le estaba haciendo al Señor. ¿Ya? Analiza los dos relatos y enumera todas las comparaciones y contrastes. ¿Ya? Ese es el único ejercicio. No es palabra repetida, no es causa y efecto, es comparaciones y contrastes. Directo que encuentre entre ambos relatos. Y aquí va una ayuda extra. Por ejemplo, Jairo es un hombre, la mujer con flujo de sangre es una mujer. Jairo se dirige públicamente a Jesús en busca de ayuda, la mujer se dirige en privado a Jesús en busca de ayuda. Y así uno puede ir enumerando muchas comparaciones y muchos contrastes entre ellos dos. ¿Ya? Y esa es la observación que quiero que hagan. ¿Ya? Ese va a ser parte de la tarea. Que simplemente observen, hay datos muy interesantes en esto. ¿Ya? Solo para dar la última ayuda, y no sé si sea correcto o no. Pero vean cuántos años también estuvo enferma esta mujer y cuántos años tenía la hija de Jairo. Más o menos. Son realidades muy parecidas, pero son eventos y comparaciones que son muy interesantes y el por qué también se produce a la mitad de lo que Jairo estaba pidiendo. ¿Ya? Eh, no voy a decir más porque las tengo aquí, muchas de esas cosas, pero prefiero que ustedes las vayan viendo porque a mí me sorprende cómo es la palabra del Señor y cómo Él la escribe, como con tanta profundidad. Recuerden que el Señor usó para escribir su palabra, no todos de ellos eran letrados, no todos de ellos tenían como alto estudio, ¿cierto?, de escritura, de redacción, pero cuando la vemos y vemos la profundidad que tienen, porque el Señor escribió la Biblia en un campesino, en gente muy capacitada, como lo podía ser un Isaías, ¿cierto?, un Pablo, gente con mucho conocimiento, un Daniel, pero gente también que eran profetas campesinos prácticamente. Entonces, vemos la grandeza del Señor de cómo Él se comunica, ¿cierto? Y deja cada una de estas joyitas que uno puede empezar a analizar y sorprenderse, básicamente, de la palabra del Señor. Uno ya se sorprende al ver el milagro, al leer el relato del Señor, su soberanía y todo, pero cuando uno empieza a hacer un análisis un poquito más profundo, nos volvemos a sorprender, ya nos volvemos a dar cuenta de que la palabra del Señor prácticamente no tiene profundidad. O sea, uno puede ir más adentro, más adentro, más adentro, y uno siempre va a encontrar más cosas. Así que esta es la tarea. Este es el desafío para la próxima semana, para que ustedes me envíen también, ojalá antes del viernes o el viernes, si es que están muy ocupados, lo manden el viernes en el día, pero tienen una semana también para hacer esta tarea. Así que si tienen dudas con esta, me la hacen ahora. Si tienen dudas quizás con algo anterior, también este es el tiempo que pueden preguntar o ver algo nuevamente en detención. Así que eso, hermanos, ahí dejo el micrófono abierto, cualquier cosa que usted quiera preguntar, lo dice, ¿no? O cualquier comentario. Ahí lo dejo abierto. Parece que no hay comentario. No, si no hay comentario, no se preocupen. La idea aquí yo tampoco me carga obligar a la persona, a los hermanos. Pero si está todo claro, excelente. O sea, para mí mejor. Revisen, les recomiendo que revisen los PDF. Si hay PDFs que de repente están como muy como punteos nomás y no entienden de repente el contexto, vean el video que subimos en conjunto con el pastor Isaac para hacer quizá algún recordatorio de algún ejercicio que quieran ir realizando. Pero este ejercicio se vino más fácil, ¿ya? Recuerden, el de la próxima semana es solamente la comparación y los contrastes de estos dos relatos, ¿ya? Y ahí también se van a sorprender de ese análisis que se va a realizar. Ya la próxima semana continuaríamos, como les dije hace un rato atrás, ya con el contexto, vamos a ver, la sección se llama que llevamos con nosotros al texto, ¿ya? Porque en nuestra vida cotidiana nosotros como canalizamos el texto como si ellos estuvieran en nuestro tiempo, y eso nosotros tenemos que desprendernos un poquito eh, del contexto que vivimos en el día a día, no de lo que sabemos de la palabra del Señor. Eh, Llevamos muchas veces presuposiciones, ¿cierto?, para analizar. Dentro de eso también vamos a ver el contexto histórico-cultural, la importancia que tiene. Vamos a analizar también al escritor bíblico, ¿ya? Que es parte también de la sección. Vamos a ver también cuáles eran los receptores bíblicos de lo que podemos estar leyendo. Hay dos receptores bíblicos. Y otros elementos históricos y culturales también que pueden ser ad hoc a lo que vamos a estudiar, ¿ya? Y para concluir también lo de la semana siguiente, es cuáles son los peligros también relacionados con el estudio del trasfondo, ¿ya? Porque también presenta ciertos riesgos también estudiar la palabra de esa manera. Entonces, eso, mi hermano. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y nada, agradecido de su presencia en la clase del día de hoy. Así que, si nadie más
¿Tiene algo que decir? ¿Y quedó todo claro? Vamos a dejar la clase hasta acá. Hoy fue una clase más relajada, solamente de una horita, para que tratar de que quede también más cosas en la cabeza y no sea tanta información. Así que vamos a concluir. Le voy a pedir a mi hermano Rubén, si es que puede, hacer una oración para terminar la clase de hoy. Amén. Gracias, hermano Luis. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor, por la clase que hemos realizado en tu nombre, Señor. Permite que todos tus conocimientos lo podamos poner en práctica, Señor, para beneficio de nuestra vida espiritual y también para beneficio de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por esta clase. Bendice a nuestro hermano Luis, que sea nuestro profesor, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Mario, quien te habla, Señor. Danos el deseo de estar la próxima semana y ayúdanos también en la tarea que tenemos por misericordia para así aprender de tu palabra. Permite, Señor, guardarnos por misericordia y estar la próxima semana con tu ayuda para nuevamente estar aprendiendo de tu palabra. Te damos las gracias por esta bendición, porque Jesucristo nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Estaba muteado, perdón. Sí. Yo hablaba y después me di cuenta. Eh, Así que eso, esa es la clase hasta el día de hoy. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana con la clase ya número 5, parece que. Y eso, que el Señor les bendiga y que pasen también un buen fin de semana. Muchas gracias, hermano Luis, hermano Mario. Bien, Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien. buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan un bonito fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau.